El siglo de las luces. Autor Alejo Carpentier. Capítulo 26. Capítulo número 26. En pocos meses, el corso revolucionario se fue transformando en un negocio fabulosamente próspero, cada vez más audaces en sus correrías, alentados por sus éxitos y beneficios, ansiosos de capturas mayores. Los capitanes de la Pointe-à-Pitre se aventuraban más lejos, hacia la tierra firme, la Barbados o las Vírgenes, no temiendo mostrarse en las cercanías de islas donde bien podía salirles al encuentro una escuadra de temible estampa. A medida que transcurrían los días, iban perfeccionando sus técnicas, renovando las tradiciones corsarias de antaño. Preferían los marinos navegar en escuadrillas de embarcaciones pequeñas, balandras, cutters, goletas de buena andana, fáciles de manejar y de ocultar, rápidas en la fuga, acosantes en la caza, a tripular grandes bastimentos de una lenta maniobra, de fácil blanco para la artillería adversa, y la británica en particular, cuyos cañoneros diferían de los franceses en la táctica de no tratar de desarbolar, sino de pegar en la madera del casco, cuando la ola hacía descender las bocas de fuego, apuntándose a lo seguro. Con todo esto, el puerto de Pointe-à-Pitre estaba lleno de naves nuevas y sus almacenes no tenían cabida ya para guardar tantas y tantas mercancías, tantas y tantas cosas, habiendo sido necesario levantar galpones en la orilla de los manglares que bordeaban la ciudad para recibir lo que seguía llegando cada día. Victor Hughes había engordado un poco sin mostrarse menos activo desde que su cuerpo había empezado a estirarle el paño de las casacas. Contra la espera de muchos, el directorio, remoto y atareado, reconocida la eficiencia del comisario en lo de rescatar la colonia y defenderla, acababa de confirmarlo en sus cargos. Así había llegado el mandatario a constituirse una suerte de gobierno unipersonal, autónomo e independiente, en esta parte del orbe, realizando en proporción asombrosa su inconfesada aspiración de identificarse con el incorruptible. Había querido ser Robespierre, y era un Robespierre a su manera. Como Robespierre en otros días hubiese hablado de su gobierno, de su ejército, de su escuadra. Victor Hughes hablaba ahora de su gobierno, de su ejército, de su escuadra. Vuelto a la arrogancia de los primeros tiempos, el investido de poderes se otorgaba a sí mismo, a la hora del ajedrez y de los naipes, el papel de único continuador de la revolución. Se jactaba de no leer ya los periódicos de París, porque le apestaban a bribón. Advertía Esteban, sin embargo, que Victor Hughes, muy ufano de la prosperidad de la isla y del dinero que continuamente mandaba a Francia, estaba recobrando el espíritu del comerciante acaudalado que sopesa sus riquezas con deleitoso gesto. Cuando sus naves regresaban con buenas mercancías, el comisario presenciaba la descarga, valorando los fardos, barricas, enseres y armas, a ojo de buen cubero. Valiéndose de testaferros, había abierto una tienda mixta en cercanías de la Plaza de la Victoria, donde se tenía el monopolio de ciertos artículos que sólo allí podían adquirirse a precios arbitrariamente fijados. Al final de la tarde, nunca dejaba Víctor de pasar por aquel comercio para compulsar los libros en la penumbra de una oficina olorosa a vainilla, cuyas puertas arqueadas, guarnecidas de buenos herrajes, se abrían sobre dos calles esquineras. También la guillotina se había aburguesado, trabajando blandamente, un día sí y 4 no, accionada por los asistentes de Monsieur Hans, que consagraba lo mejor de su tiempo a completar las colecciones de su gabinete de curiosidades, muy rico ya en coleópteros y lepidópteros, ennoblecidos por impresionantes títulos latinos. Todo era carísimo y siempre había dinero para pagarlo en aquel mundo de economía cerrada donde los precios subían constantemente con una moneda que regresaba y volvía a regresar a los mismos bolsillos, más cotizada aun cuando se tornara más
macuquina, menguada en su tenor de metal por raspados y limaduras que se reconocían al tacto. En uno de sus descansos en la Pointe-à-Pitre tuvo Esteban, parecía un mulato por lo quemado de su tez, la alegría de enterarse, aunque muy tardíamente, de la paz firmada entre España y Francia. Pensó que con ello se restablecerían las comunicaciones con la tierra firme, Puerto Rico y La Habana, pero grande fue su desengaño al saber que Víctor Hughes se negaba a enterarse de lo acordado en Basilea. Resuelto a seguir capturando naves españolas. Las tenía por sospechosas de suministrar contrabando de guerra a los ingleses, autorizando a sus capitanes a requisarlas y a definir por cuenta propia lo que había de entenderse por contrabandos de guerra. Tendría Esteban que seguir desempeñando su oficio en la escuadra de Barthélemy, viendo alejarse la oportunidad de salirse de un mundo que la vida marítima, intemporal y regida por la sola ley de los vientos le hacía cada vez más ajena. A medida que transcurrían los meses, se iba resignando a vivir al día, en días que no se contaban, contentándose con disfrutar de los gozos menudos que podía traerle una jornada apacible o de pesca entretenida. Se había encariñado con algunos de sus compañeros de andanzas. Barthélemy, que conservaba sus modales de oficial del antiguo régimen y cuidaba de la pulcritud de sus ropas en los momentos de más apuro. El cirujano Noel, que no acababa de escribir un farragoso tratado sobre los vampiros de Praga, las endemoniadas de Loudun y los convulsionados del cementerio de San Medardo. El matarife Achules, negro de la isla de Tobago, que tocaba asombrosas sonatas en calderos de distintos tamaños. El ciudadano Guibert, maestro Calafate, que recitaba largos trozos de tragedias clásicas con tales inflexiones meridionales que los versos siempre añadidos de sílabas no acababan de cuadrar con el metro alejandrino cuando transformaba un Brutus en Brutus o Epaminondas en Epaminondace. Por lo demás, el mundo de las Antillas fascinaba al joven, con su perpetuo tornasol de luces en juego sobre formas diversas, portentosamente diversas, dentro de la unidad de un clima y de una vegetación común. Amaba la montañosa Dominica, de profundos verdores, con sus pueblos llamados Bataille, Masacre, en recuerdo de sucesos escalofriantes mal narrados por la historia. Conocía las nubes de Nevis, tan mansamente recostadas sobre sus colinas que el gran almirante, al verlas, las había tomado por imposibles heleros. Soñaba con ascender alguna vez hasta la cima del puntiagudo Picacho de Santa Lucía, cuya mole, plantada en el mar, se divisaba en la distancia como un faro edificado por ingenieros ignotos, en espera de las naves que alguna vez traerían el árbol de la cruz en la trabazón de sus mástiles, suaves y abrazadas al hombro cuando se las abordaba por el sur. Las islas de este inacabable archipiélago se hacían abruptas, fragosas, desgastadas por altas olas quebradas en espumas en sus costas erguidas contra los vientos del norte. Toda una mitología de naufragios, tesoros perdidos, sepulturas sin epitafio, luces engañosas encendidas en noches de tormenta, nacimientos predestinados, el de Madame de Maintenon, el de un taumaturgo sefardita, el de una amazona que llegó a ser reina de Constantinopla. Se unía a estas tierras cuyos nombres repetíase Esteban en voz baja para gozarse de la euforia de las palabras: Tórtola, Santa Úrsula, Virgen Gorda, Anegada, Granaditas, Jerusalén caída. Ciertas mañanas el mar amanecía tan quieto y silencioso que los crujidos isócronos de las cuerdas, más agudas de tono, cuanto más cortas fueran, más graves cuanto más largas, se combinaban de tal suerte que, de popa a proa, eran anacruzas y tiempos fuertes, apogiaturas y notas picadas, con el bronco calderón salido de un arpa de tensos calabrotes, de pronto pulsada por un alisio. Pero en la navegación que hoy se llevaba, los vientos leves se habían hinchado repentinamente, impulsando olas cada vez más alzadas y densas.
El mar verde claro se había transformado en un mar verde de hiedra, opaco, cada vez más levantisco, que de verde tinta pasaba al verde humo. Los marineros de colmillo husmeaban las ráfagas, sabiendo que olían distinto, con ese negror de sombra que se les atropellaba por encima y esos bruscos aquietamientos cortados por lluvias tibias, de gotas tan pesadas que parecían de mercurio. En las cercanías del crepúsculo pintóse la andante columna de una tromba y las naves, como llevadas en palmas, pasando de cresta en cresta, se dispersaron en la noche con los fanales extraviados. Se corría ahora sobre el descompasado hervor de un agua levantada por sus propias voliciones, que pegaba de frente, de costado, largando embates de fondo a las quillas, sin que los rápidos enderezos logrados a timón pudieran evitar las arremetidas que barrían las cubiertas de borda a borda, cuando no hallaban el barco de popa al empellón. Barthélemy mandó montar andariveles para facilitar las maniobras. «Hemos sido agarrados de lleno», dijo, ante la ascensión de la clásica tormenta de octubre inequívoca en sus advertencias que alcanzaría sus paroxismos después de la medianoche. Esteban, sobrecogido por la imposibilidad de escapar a la prueba de afrontar una tempestad, se encerró en su camarote tratando de dormir, pero era imposible entrar en el sueño con aquella sensación de desplazamiento de vísceras que se producía apenas el cuerpo estaba tendido. La nave había penetrado en un vasto bramido que corría de horizonte a horizonte, haciendo gemir las maderas por cada tabla, por cada cuaderna. Y transcurrían las horas, bajo la lucha que los hombres libraran arriba, en tanto que el brig parecía bogar a una velocidad inadmisible, levantado, descendido, arrojado, escorado, adentrándose cada vez más en el ámbito del huracán. Esteban, sin tratar de dominarse, estaba adosado al camastro, mareado, invadido por el terror, esperando que el agua se derramara escotillas abajo, llenando las calas, forzando las puertas. Y, de pronto, poco antes del amanecer, le pareció que el mugido del cielo fuese menos intenso y que los embates se espaciaban. Arriba, en la cubierta, los marinos se habían concertado en un gran coro, clamando a todo pulmón el cántico de la Virgen del Perpetuo Socorro, intercesora de los hombres de mar ante la cólera divina, remozando oportunamente una vieja tradición francesa. Los corsarios de la República invocaban a la Madre del Redentor en su miseria para que acabara de aplacar las olas y calmara el viento. Las voces que tan a menudo habían sonado en contrapunteos de coplas soeces rogaban ahora a la que sin pecado concibiera, en términos de liturgia. Esteban se persignó y subió al puente. El peligro había pasado. Solo, sin saber de las otras naves, acaso perdidas, acaso hundidas, l'Ami du Peuple penetraba en un golfo poblado de islas. Poblado de islas, pero con la increíble particularidad de que eran islas muy pequeñas, como bocetos, proyectos de islas, acumulados allí como se acumulan los estudios, los esbozos, los vaciados parciales de estatuas en el taller de un escultor. Ninguna de estas islas era semejante a la siguiente, y ninguna era construida por la misma materia. Unas parecían de mármol blanco, perfectamente estériles, monolíticas y lisas, con algo de busto romado, hundido en el agua hasta los hombros. Otras eran montones de esquistos paralelamente estriados, a cuyas desoladas terrazas superiores se aferraban con garras múltiples 2 o 3 árboles de muy viejas y azotadas ramazones, a veces uno infinitamente solitario, de tronco blanquecido por el salitre, semejante a un enorme barec. Algunas estaban tan socavadas por el trabajo de las olas que parecían flotar sin punto de apoyo aparente. Otras eran roídas por los cardos o arruinadas por sus propios derrumbes. En sus flancos abríanse cavernas de cuyos techos
colgaban cactos gigantes, cabeza abajo, con las flores amarillas o rojas alargadas en festones, como raras arañas de teatro, sirviendo de santuario al enigma de alguna forma rara, geométrica, aislada, montada en zócalo, cilindro, pirámide, poliedro, a manera de misterioso objeto de veneración, piedra de la Meca, emblema pitagórico, materialización de algún culto abstracto, a medida que se adentraba el Brick en aquel extraño mundo que el piloto no había contemplado nunca. Si lograba ubicar tras de la tremenda deriva de la noche anterior, sentíase Esteban llevado a expresar su asombro ante esas cosas puestas allí, inventándoles nombres. Aquella no podía ser sino la isla del Ángel, con esas alas abiertas, bizantinas, que como al fresco se pintaban en un acantilado. Esta era la isla Gorgona, coronada de sierpes verdes, seguida de la esfera trunca, del yunque encarnado y de la isla blanda, tan totalmente cubierta de guano y excrementos de alcatraces que parecía un bulto claro, sin consistencia, arrastrado por la corriente. Se iba de la escalinata de los cirios al morro que parecía mirar, del galeón varado al alcázar empenachado de espumas por las olas, arrojadas en vestíbulos demasiado angostos que se transformaban en plumas enormes a romperse hacia lo alto en la verticalidad de un farallón. Se iba de la peña cejuda al cráneo de caballo, con espantables negruras en los ojos y las narices, pasándose por las islas andrajosas, rocas tan viejas, tan pobres, tan humildes, que parecían mendigas cubiertas de harapos. Entre otras, frescas, relucientes, ebúrneas, más jóvenes de algunos milenios. Se iba de la cueva templo consagrada a la adoración de un triángulo de diorita, a la isla condenada, desintegrada por las raíces de ficus marinus, que pasaban sus brazos por entre las piedras, como gúmenas que se hincharan de año en año para promover un derrumbe final. Maravillábase Esteban al advertir que el Golfo Prodigioso era algo así como un estado previo de las Antillas, un anteproyecto que reuniera en miniatura todo lo que en escala mayor pudiera verse en el archipiélago. Aquí también había volcanes plantados en la onda, pero bastaban 50 gaviotas para nevarlos. Aquí también había vírgenes gordas y vírgenes flacas, pero bastaban 10 abanicos de mar, crecidos lado a lado, para medir sus cuerpos. Al cabo de varias horas de una lenta navegación constantemente vigilada por la sonda, se halló el Brick ante una playa gris, erizada de postes, donde secaban muchas redes. Veíase una aldea de pescadores, 7 casas de hojas, con cobertizos comunes para resguardar las barcas, dominada por una atalaya de guijarros, donde un avistador de tosuda facha esperaba la aparición de algún cardumen, con la trompa de caracola al alcance de la mano. A lo lejos, en el vértice de un espolón, divisábase un castillo almenado, ciclópeo, de sombría estampa, erguido sobre un paredón de rocas violáceas. Las salinas de Araya, dijo el piloto a Barthélemy, quien dio orden de virar en redondo para huir de la proximidad de aquella fortaleza temible, obra de los Antonelli, arquitectos militares de Felipe II, centinela desde hacía siglos del erario de España. Sorteando escollos, salió la nave a todo trapo de lo que ahora quedaba reconocido como el Golfo de Santa Fe. Aquí termina el capítulo 26, es decir, que aquí termina el capítulo número 26 del libro que se titula El siglo de las luces, cuyo autor es don Alejo Carpentier. Espero que todos ustedes se encuentren bien y que Dios los bendiga. Hoy es martes 14 de septiembre del 2021.